Bueno, pues después de este paréntesis forzado por el trabajo que hemos tenido que desarrollar para traducir el Bhagavad Gita durante el verano, y afortunadamente ya tenemos las dos versiones, tanto en inglés como en castellano, y en tapa dura, tapa blanda, en versión electrónica. Y la semana pasada nos quedamos pendientes. Teníamos que haber hablado de quién es Radharani. Y vamos a hablar del dios femenino, de el lado femenino de Dios, el lado femenino de la deidad, coincidiendo que era la festividad de Radharani en la India y aquí en los ashram de Europa. El concepto femenino de la deidad, perdonar, se encuentra en todas las religiones. La importancia de las diosas en todas las religiones es sustancial. Radharani, como ya sabéis, muchos de los que seguís estas charlas y los que no, pues los explicamos ahora mismo. Radharani simboliza, es el lado femenino del Señor Supremo, es la energía femenina del Señor Supremo. Mirar en la tradición Vaisnava, pero dentro de la tradición Vaisnava, muy especialmente en la rama Gaudiya, en el Vaisnavismo Gaudiya, Radharani se considera la potencia, la energía femenina de Dios, o Shakti de Krishna. No es simplemente una compañera, no es simplemente una compañera, sino que es una manifestación de la divinidad. Y escuchad bien esto porque es importante que lo entendáis, es una manifestación de la divinidad en forma femenina. Es la personificación misma del concepto bhakti o devoción amorosa. Eso es lo que representa esa manifestación. Esta manifestación divina simboliza el amor puro, simboliza la devoción pura, el amor puro devocional, lo que se llama prema bhakti. Y a menudo en las historias de Krishna, pues se describe a esta emanación de la divinidad femenina como la reina de Brindavan, que es el lugar, la región de la India donde se sitúan muchas de las historias y juegos amorosos y juegos divinos de Krishna con Radharani. Pero mirad, para entender a Radharani se hace necesaria una exploración, y sabéis que a mí me gusta mucho escarbar en la etimología de las palabras. Tenemos que comprender bien qué significa el término Shakti desde una perspectiva etimológica y conceptual. Y esto es muy importante, porque mirad, cuando decimos Shakti como energía, cuando uno dice energía, pues se le viene a la mente Iberdrola o la compañía eléctrica, ¿no? O se le vienen los cables de la compañía eléctrica o los rayos y las tormentas, energía. Y uno piensa en el recibo de la luz. Entonces, claro, energía amorosa, pues ya, la única energía que conocemos en este mundo, pues es la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. Si hablamos en términos de energía y potencia, el término desvirtúa cuando decimos energía. Mirad, la raíz de la palabra Shakti es Sak. Y Sak significa, y esto es muy importante, significa ser capaz de, tener capacidad de, tener poder. O también significa tener la capacidad de hacer, de obrar. ¿Entendéis? Ser capaz de tener poder o tener la capacidad de hacer, de obrar. Claro, luego en términos simples, claro, Shakti se traduce como poder algunas veces, pero sobre todo se traduce como energía. Pero no es una energía como cualquier tipo de energía.
Es una potencia divina y creativa, entender esto, y sobre todo es creativa, que es tanto, y esto es muy importante que lo entendáis, es tanto la fuente como la sustentación de todo lo que existe. Esa potencia es la fuente y la sustentación de todo lo que existe. Así que no es como una corriente que pasa y se va. Y además, mirar, ser capaz es un término precioso. ¿De qué es capaz Krishna? Porque Radharani es su Shakti. Y fijaros, ser capaz de, también en castellano, tiene una acepción muy hermosa, un sinónimo, que es atreverse a. Cuando te desafían, cuando éramos niños, te decía, a que no eres capaz de trepar al árbol, ¿no? A que no te atreves a. Esa era la forma en la que nos hemos desafiado en nuestros juegos infantiles. A que no eres capaz de correr tanto, ser capaz de atreverte, osar, tener ese atrevimiento, ¿no? Mostrar tu poder, ¿no? Y tener la capacidad de hacer. Cuando Krishna ama, el Señor Supremo es capaz de amar a través de su Shakti. Es la capacidad de hacer el amor. Es la capacidad de manifestar el amor. Eso es lo que es Shakti. Es la capacidad, cuando Krishna muestra su capacidad de amar, lo hace a través de esta potencia, lo hace a través de esta emanación. Por lo tanto, no es una energía así como la corriente eléctrica, sino que es un acto volitivo de la suprema personalidad de Dios, del Señor Supremo. Y es el acto sublime. Y cuando el Señor quiere ser capaz, quiere manifestar su amor, lo quiere hacer que se desborde, que se manifieste, entonces esta potencia suya es la fuente y la sustentación de todo lo que existe. Porque para que el amor se pueda dar, tiene que haber dos seres, que ya os he explicado más de una vez, que tienen que estar separados, que tienen que vivir en la ilusión de la separación para que pueda haber una relación entre el amado y el amante. Y entre esa relación entre el amado y el amante fluye el amor en dirección biunívoca, en las dos direcciones. Así que esta afirmación de que Radharani es su Shakti, Radharani es la capacidad de Krishna para amar. Ella encarna eso. Es una expansión suya que encierra esa cualidad íntegra, lo más elevado que el Señor Supremo tiene, su capacidad de amar y de crear. Aunque el Señor Supremo no tiene límites, no se puede decir que está fragmentado, pero como tenemos que emplear un lenguaje de acá, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Pero esta expresión maravillosa del Shak, de su capacidad de amar, tiene unas implicaciones teológicas y filosóficas que son muy profundas. Mirad, en el ámbito de la religión y la filosofía india, por ejemplo, claro, obviamente, pues Shakti es una idea central que permea y que atraviesa numerosas escuelas de pensamiento y de prácticas religiosas en la India. Y es vista como la energía, aunque no me gusta esa acepción, pero bueno, la energía cósmica que anima todo en el universo. Si lo entendemos así, el amor, porque el amor anima, ¿no? Entonces, es una energía cósmica que anima todo en el universo y que a menudo se personifica como la diosa en diversas tradiciones, en distintas tradiciones. Mirad, en el hinduismo hay una rama poco conocida que es el Shaktismo, donde justamente Radharani es la diosa, es considerada la divinidad suprema, no el Señor Supremo. Hay una corriente, y esto es lo que, que nos quería hacer el spoiler al inicio de la clase. Fijaros si es potente esta corriente que en la India el Shaktismo, que es ella es considerada la divinidad suprema, el aspecto femenino es lo supremo.
y el masculino es el que está subordinado. En el contexto del Vaisnavismo, Shakti está representada en diversas formas. Y obviamente Radharani, pues la más destacada en ciertas escuelas, ¿no? Sobre todo en el Vaisnavismo Gaudiya. Y ella es considerada la Shakti, la potencia de amor de Krishna, que es a su vez inseparable de él. Y sin embargo, aunque son inseparables, sin embargo, es distinta en su individualidad. En su individualidad. Y como ya os mencioné anteriormente, Radharani es vista como la personificación del bhakti, del amor puro. Y en ese papel, ella misma se convierte, se transforma en una forma de capacidad divina, en una forma de Shakti, la energía divina que impulsa la devoción y el amor hacia lo divino. Recordad que estamos suspendidos en la consciencia del Señor. No estamos en un mundo aparte desde donde el Señor nos observa con un lejano catalejo, así en las distancias, así como si fuera un astrónomo chiflágoras que está mirando o un microbiólogo que está observando con el microscopio a ver cómo se comportan determinados bichitos en su pantalla. No, el Señor no está en la distancia, estamos en el Señor. Estamos en la consciencia del Señor, vivimos en el Señor. Y esto es muy importante que lo recordéis siempre. Por eso en el Bhagavad Gita Krishna, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. ¿Y qué relevancia tiene en el diálogo interreligioso y comparado el Dios femenino? Mirad, es muy interesante que os deis cuenta que conceptos similares a esta Shakti aparecen en otras tradiciones religiosas y filosóficas, y obviamente, aunque bajo diferentes nombres y contextos, pero están. Mirad, en el taoísmo se habla del yin como la fuerza receptiva y femenina que complementa justamente el yang, que es la fuerza activa y masculina. En la cábala judía, que a Udava le gusta, y ha explorado por ahí algunas cosas, pues en la cábala judía la Sejina representa esa inmanencia divina y es considerada en algunos contextos como el aspecto femenino de Dios, exactamente igual en la cábala se le considera que Radharani. La comprensión, por lo tanto, mis queridas y sensuales criaturas, cuánto tiempo sin deciros esto, la comprensión de lo que significa Shakti puede, sin duda, por lo tanto, enriquecer nuestro entendimiento de cómo diferentes tradiciones están abordando las nociones de poder, de energía y de lo divino, y cómo estas ideas se están manifestando en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de toda la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad, este aspecto femenino ha estado permeando todo en todas las culturas, en todas sin excepción. Por lo tanto, como vemos, la importancia del femenino divino es absoluta, absoluta. El aspecto femenino en la divinidad no es exclusivo, como ya os he dicho, ni muchísimo menos del vaisnavismo, ni siquiera del hinduismo. Sin embargo, en el vaisnavismo sí que es cierto que este aspecto se desarrolla de una manera muy especial, muy íntima, y marcando la interacción entre lo masculino y lo femenino como un tipo de danza cósmica maravillosa, en la que Radharani y Krishna son inseparables, dos caras de una misma realidad trascendental, ¿no? Como un hermoso vals. ¿Habéis visto los valses? En el vals uno baila mirándose al otro y van girando a lo largo del salón de baile, ¿no? Pues en la música de las esferas, que dirían los clásicos, ¿no? Radha y Krishna están bailando en esta forma, uno frente al otro, girando en el salón de baile del universo y manifestando diferentes escenarios para que sus dos potencias se entremezclen y den lugar y den origen a toda la potencia creativa del gran teatro cósmico de la vida.
Y es esta unión sagrada entre lo divino femenino y lo divino masculino lo que nos impulsa a todos. Podemos encontrar, obviamente, paralelismos en otras religiones, obvio. Culto a las diosas en otras religiones. Mirad, en religiones como la griega, como la romana, o en algunas formas de paganismo, hay una presencia muy significativa de diosas. Claro que no es menos cierto que estas figuras suelen ser autónomas. ¿Qué quiero decir con que son autónomas? Pues que no están necesariamente definidas en relación con un equivalente masculino. Muchas de estas diosas están definidas así, no tienen un consorte, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que representan cualidades y suelen ser representantes, pues, del amor, yo qué sé, de la fertilidad, de la sabiduría, de la guerra. Y estas diosas individuales sí que es cierto que representan las distintas facetas que Radharani agrupa o engloba en una sola. Porque sí, Radharani tiene un aspecto también de guerrera, que es Aparajita, que se manifiesta a través de la consorte de Shiva, pero Aparajita es una cualidad guerrera de Radharani, así que incluso Atenea viene del lado Aparajita de Radharani. Por ejemplo, en el marianismo cristiano, la veneración de la Virgen María en el cristianismo se puede considerar un paralelismo muy interesante. Mirad, María, como Radharani, es vista en muchas tradiciones como el epítome de la devoción, ¿no? Ella es el epítome de la devoción y el amor puro. Sin embargo, María no es una divinidad en el cristianismo ortodoxo, a diferencia del cristianismo católico. En el cristianismo ortodoxo, María no es una divinidad, sino que su posición es de una mediadora entre los humanos y lo divino. Para los ortodoxos, pero de todas formas, la importancia del lado femenino sigue estando ahí, porque fijaros que aunque para el ortodoxo no consideren que es una divinidad en sí misma, sí que es muy importante porque conciben lo femenino de María como la mediación necesaria entre lo humano y lo divino. Es decir, que si no sigues el camino femenino, si no es a través de esa misericordia femenina que da la madre, si no es a través del culto mariano, Dios no va a interceder por ti, no se va a aproximar a ti. Ella hace de intercesora. En la Kabbalah y en la Sequinag, como ya os he dicho antes, pues en la mística judía, la Sequinag pues representa la presencia divina, y conceptualiza pues diversos términos femeninos, diversas cualidades de lo femenino. La Sequinag es vista como un puente también, como un puente entre lo trascendente y lo inmanente, entre lo trascendente y lo inmanente, la fuente y lo que lo sostiene. Y es similar a cómo Radharani y Krishna actúan. ¿Cómo actúan Radha y Krishna? Pues actúan sencillamente como un puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Así que, como podéis ver, las similitudes son muchas. Influencias, intersecciones, interferencias. Hay quienes argumentan que el culto, que el culto que se desarrolló en la India en torno a Radharani, podría haber influido o haber sido influido por prácticas y creencias de otras religiones debido a este intercambio cultural que se daba en el mundo antiguo, sobre todo India, Grecia, el resto de las naciones de Oriente. ¿Por qué? ¿Por dónde? Pues mirad, a través de las rutas comerciales que vinculaban a la India con otras partes del mundo antiguo. Pero esto es un campo de investigación académica en sí mismo, y yo no me voy a meter en ese zancocho. Pero sí es muy posible. Yo, de hecho,
lo creo así manifiestamente, que esta influencia a través de las rutas comerciales de India, este culto de la diosa madre, en un sentido, impregnó no solamente India, sino Egipto también está presente, en Isis, en distintas culturas. Pero es curioso porque en los pueblos de Mesoamérica también tienen este culto. Está Pachamama, Pachamamac, y tiene su correspondiente masculino y femenino, que obviamente pues en esta pequeña charla no vamos a abordar, ¿no? Pero en conclusión, pues podríamos decir que el culto a Radharani en el Vaisnavismo y la presencia de figuras femeninas divinas o semidivinas en otras religiones, lo que sí que hace sin lugar a dudas, es resaltar la importancia universal del aspecto femenino en la comprensión humana de lo divino. Víctor Hugo tenía una frase muy hermosa que decía: el hombre está donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Qué hermoso. Así que fijaros si es importante ese aspecto femenino en la comprensión humana de lo divino. Y aunque obviamente los contextos culturales y las teologías o los conceptos teológicos puedan variar, estas figuras femeninas en todas las religiones, en todas las culturas, nos ofrecen una vía para que exploremos conceptos universales como el amor, como la devoción y como la interdependencia de los opuestos. Esa hermosa interdependencia de los opuestos. De hecho, Krishna está rendido a su madre Yasoda. Y de hecho se explica que el amor de la madre por el hijo es lo más parecido que existe en esta tierra al amor divino. El amor de la madre hacia los hijos. Radharani como el epítome del Bhakti, ¿no? Más centrados en la cultura nuestra, en el Vaisnavismo. En el universo teológico, especialmente en las subcorrientes que se centran en las figuras de Radha y Krishna, Radharani es mucho más, como os decía antes, que una simple consorte. Y es muy importante que tratéis de desarrollar que Radharani está hecha de cualidades, pero está hecha de cualidades divinas, obviamente, pero hasta su indumentaria. Cuando se describe el choli, el sari, sus joyas son cualidades, no son ornamentos de un sari de aquí de la tierra. Lo que pasa es que para que lo podáis comprender, para que lo podamos comprender con sentidos humanos, con estos sentidos limitados, nos tienen que poner enfrente objetos que nuestro torpe cerebro pueda hacer suyos, pero tenéis que entender que todas las descripciones que se dan de Srimati Radharani está hablando de cualidades suyas, no de elementos físicos. Así que esta personificación del Prema Bhakti, de la devoción misma, es sublime. Y este concepto del Bhakti, de la devoción, del amor puro, no es un tipo de práctica religiosa, no es un tipo de práctica religiosa, sacaros eso de la cabezota, que no es un tipo de práctica religiosa. Antes bien, mis queridas y sensuales criaturas, es la esencia del amor divino, del amor puro, sin condiciones y dirigido hacia lo divino. Eso es el Bhakti. Eso es la esencia del amor puro y sin condiciones que se dirige hacia lo divino. Por lo tanto, Radharani, ¿qué es? Pues Radharani es entonces tanto el objeto como el sujeto de ese amor. Ella es la devoción encarnada, es el sujeto y el objeto de ese amor. Radharani es la devoción encarnada. ¿Qué más cosas? La dualidad
Este es un concepto interesante, sí, la dualidad y la no dualidad femenina. Mirad, una de las características interesantes en el aspecto teológico del Vaisnavismo es la forma en la que maneja las dualidades. Mientras que Krishna es a menudo visto como la divinidad suprema, ¿no? Y el yo universal, como Paramatma también, ¿no? Que está en las almas de todos. Radharani, ¿no? Hemos visto que es este sak, es la capacidad de obrar, ¿no? Es su energía divina amorosa. Vamos a seguir con el término energía. Aunque son distintos, y entender esto muy bien, porque en verdad son distintos en función y forma, son distintos en función y en forma, sin embargo, son considerados inseparables y no diferentes en esencia. Son inseparables y no diferentes en esencia. Por lo tanto, esta dualidad en la unidad es un tema recurrente en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, pero en el Vaisnavismo se manifiesta, vamos, de una manera muy tangible en esta relación entre Krishna y Radharani. La devoción como un elemento femenino. Si bien es verdad, ¿no?, que el bhakti, la devoción, es un camino abierto, obviamente, a todos, independientemente del género, de la conceptualización que, que puedan tener, es indiferente. Sin embargo, la conceptualización de esta devoción amorosa como inherentemente femenina tiene implicaciones muy profundas. El bhakti no se somete a lo divino. En el bhakti, uno es el que se somete, es uno el que se rinde y es uno el que busca unirse con lo divino a través del amor. Y estas cualidades, que muchas tradiciones culturales son codificadas como femeninas, en Radharani ella es justamente esa personificación de esas cualidades que pone de relieve la importancia del aspecto femenino en la espiritualidad. No es una práctica, como os decía, religiosa. El bhakti como femenino no es una práctica religiosa. Es la conceptualización de la devoción. La devoción es femenina. Ya está, resumiendo. La devoción es femenina. Por muy masculino que parezca, el devoto. Su devoción es femenina, sin duda. ¿Y esto qué repercusiones tiene en la práctica y en la teología? Pues mirad, la figura de Radharani, desde un punto de vista hermenéutico, ¿no? Si uno se aproxima a ella con la visión aséptica, no condicionada, sin prejuicios, si uno simplemente se embriaga, se aproxima a beber el licor secreto que tienen estas enseñanzas, tal como el abuelo de Udava llevaba en el bastoncito oculto la ampolla con el vino para beber en cualquier momento. El bhakti es justamente esa ampolla que va en el bastón con el que uno camina por la vida. Y en cualquier momento uno, en un lugar íntimo, puede abrirlo y puede degustarlo porque el lado femenino va con nosotros, nuestra devoción viaja con nosotros. Por lo tanto, la figura de Radharani, lo divino como femenino, nos permite, nos brinda, nos regala una exploración que es mucho más profunda de conceptos teológicos, como la gracia divina, por ejemplo, el amor incondicional y, lo más maravilloso de todo, la relación entre el amante y el amado, entre el devoto y el divino. Y estas prácticas de bhakti, como la recitación de mantras, de cánticos, rituales de adoración también, ¿no? La presencia de Radharani se invoca para facilitar una conexión más profunda con el amor divino. Si vas a hacer eso como un rito, como un religioso, lo arruinaste, hermano. Le acabas de meter vinagre al vino.
no es un rito religioso, no es un rito religioso. Entiende esto bien. Conclusión, Radharani es más que una figura en el panteón Vaisnava, es mucho más. Radharani sería un arquetipo, esa buena palabra, un arquetipo y una vía a través de la cual se puede explorar la complejidad de la experiencia religiosa y la complejidad de la experiencia humana. Y al ser la personificación de la devoción, al ser ella esa personificación, nos está invitando a que cuestionemos y a que profundicemos nuestra comprensión de lo que significa amar y ser amado, de lo que significa amar y ser un devoto. No solo, no solo, mis queridas y sensuales criaturas, escuchar con todas las orejas, no solo en una relación con lo divino, no solo en eso, sino en todas y cada una de nuestras relaciones en este universo, con todas y cada una de las criaturas que nos rodean. Por eso Cristo decía en el Evangelio que ames a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que Radha y Krishna, como representantes de lo femenino y lo masculino divino, respectivamente, nos están proporcionando una plataforma maravillosa para que podamos explorar horizontes más amplios, para que podamos abrirnos a ideas, respirar profundidad, ideas nuevas y renovadoras, no fanatismos religiosos cerrados de ritos, religiones, posesiones, hábitos, colores de hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de Radharani como la fuente original de todas las almas es prodigiosa, es maravillosa. Y esta conceptualización del alma de la jiva como femenina tiene una implicación teológica profundísima, tiene implicaciones filosóficas tremendas y podríamos argumentar incluso que psicológicas, que psicológicas. Radharani como la fuente de todas las almas. Es maravilloso pensar que todas las almas son manifestaciones o expansiones de ella misma. Y esta creencia refuerza la importancia de Radharani como no solo una deidad en el sentido convencional, sino como una fuerza cósmica. Radharani es una fuerza cósmica que es inseparable de la divinidad suprema. El diálogo cósmico del amor. Un diálogo cósmico del amor. La relación entre Radha y Krishna es un diálogo cósmico, de dulces palabras de amor, donde cada uno cumple con un rol específico, que a su vez se encuentra en todos nosotros, independientemente de nuestro género biológico, que no tiene nada que ver. Los poetas, cuando cantan al amor, cuando exaltan al amor, no están hablando de un género biológico. El amor es algo que trasciende las formas. Y Radharani, como la devoción y el amor, busca, como no puede ser de otra forma, unirse con la conciencia que es Krishna. Mientras que Krishna, como el principio absoluto consciente, busca experimentar el amor a través de Radharani, de su potencia. Por eso, atreverse a ser capaz de... Y esto es una danza eterna de atracción mutua que se reproduce a nivel cósmico y a nivel del alma individual. Vosotros sois un pedacito de Radharani que quiere enamorarse de Dios, que está buscando el amor. Yo a todas las devotas, cuando alumnas aquí les decía que todas las chicas están buscando un príncipe azul, digo, pero el príncipe azul ya está, es Krishna. Incluso los chicos, que estamos en esta forma, en verdad lo que buscamos es eso. Y cuando amamos a otra persona,
Durante un tiempo estamos tomando el depósito de amor divino y le estamos compartiendo con el amor de otro, pero estamos buscando esa misma unión. Y en uno de los cuentos de, de Historias de un viejo olmo, el cuento, el viajero que vuelve el de las tres edades, se llama el cuento, ahora me acuerdo, las tres edades. Bueno, pues en este cuento, que es de esta serie que os escribí hace muchos años, al final del todo dice, se amaban de alma a alma. Cuando ya se encuentran en la vejez, los dos, tanto el hombre con la que había sido, se fue de aventuras, guerrero, ¿no? A pelear y todo, y regresa a su vieja aldea y encuentra a la que fue la mujer, su primer amor de juventud, y se unen en la vejez. Al final se dan cuenta y dice que se amaban, termina diciendo de alma a alma, como se ama el universo entero. Eso es lo bonito. Así que tenemos que ver, porque esto tiene unas grandes consecuencias, implicaciones filosóficas, psicológicas en vuestra vida y prácticas también. Quiero que entendáis a Radharani como una idea. Quiero que veáis a Radharani como la idea de que ella es la fuente original de todas las almas y la naturaleza femenina del alma que llevamos dentro. Y esta naturaleza femenina del alma es la que puede llevarnos a la mayor de las apreciaciones, a la mayor de las aproximaciones de lo que significa ser un devoto. Ser un devoto no es ser un meapilas. Ser un devoto no es ponerse un hábito. Ser un devoto es estar loco de amor. Eso es ser un devoto. Ver el amor en todo. Eso es ser un devoto. Así que si podemos ver, si pudiéramos ser capaces de ver nuestras propias almas como manifestaciones de esa potencia divina que es Radharani, lo que podría infundir, lo que podía infundirse en nuestras prácticas devocionales con una sensación de cercanía, de intimidad con lo divino. Si pudierais percibiros como ese fragmento femenino de la potencia del Señor, os aproximaríais al Señor Supremo sin distancias, sin miedos, porque vais al encuentro del amado. Por eso me encanta, me gusta tanto y os he grabado algunos poemas de los místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que hacen esa exaltación de la búsqueda de lo amado. Así que, mis queridas y sensuales criaturas, recordad que esta dinámica entre Radharani y Krishna nos ofrece una metáfora deliciosa, una metáfora muy rica y compleja, para que podamos entender las múltiples formas, para que podamos entender las múltiples formas en las que el amor divino interactúa con lo creado, cómo la conciencia interactúa con la devoción y cómo las almas individuales no son sino parte de este tejido cósmico más amplio de la realidad divina. Vivís en el tejido cósmico de la realidad divina. Si tomáis la herencia de vuestra alma femenina, podéis ir a ese encuentro con la conciencia y podéis interactuar con verdadera devoción con ella. Y ya no necesitaréis más templos, ni necesitaréis más maestros, ni nada de nada, porque el amor divino será vuestra guía, tal y como la estrella polar es la guía de los navegantes. Ya no necesitaréis otra cosa porque ya dominaréis la nave de vuestra encarnación y los vientos de la vida os serán siempre favorables porque tenéis ya un rumbo trazado hacia lo divino a través de la energía femenina, del alma femenina, de la potencia de amar que reside en todas y cada una de las almas, cuya naturaleza es femenina. Y como no sé ni cuánto tiempo llevo, son ya las 6,
Bueno, pues yo creo que mucho más no se puede añadir, porque a veces si uno se pasa de azúcar en el pastel, termina por arruinarlo. Así que si tenéis alguna amorosa pregunta que hacer, algún diálogo que intercambiar, podemos seguir. 5 minutos más embriagados, porque hemos abierto la ampolla del bastón del abuelo de Uda. Bueno. Espera, a ver, que me he levantado. A ver, Aditi, dime. Me he acordado de los milagros de Nuestra Ah, Señora sí, de de Gonzalo de Berceo, Berceo, sí, claro. como un monje que había sido, o sea, un hombre que había tenido una vida mala, pues a través de la Virgen se libera. La intercesión. Sí, Mirad, contaba muchas historias así. os grabé también en una de las clases, ahora a ver si empiezo a retomar algunas de las cosas de los clásicos que me gustan tanto. ¿Cómo obtiene Don Juan, el Don Juan de Zorrilla? No el Juan de Tirso de Molina, que se condena al final. Pero, ¿por qué se salva Don Juan? Por el lado femenino, por Doña Inés, por la monja. Es el lado femenino, el amor de Doña Inés la que salva a Don Juan. Don Juan se salva por la intercesión femenina. Se salva por ella, por Inés, porque descubre en ella el amor y se da cuenta que no es ella, que es Dios quien puso ese amor. Don Juan tiene esa catarsis en el Don Juan de Zorrilla, que claro, Zorrilla era un romántico y entonces hizo una versión de Don Juan más poética que la de Tirso de Molina. Pero es por el amor, el lado femenino es lo que nos lo salva. E incluso los soldados, cuando están muriendo en la guerra, muchos de ellos en los momentos más agónicos y tal, llaman a su madre. Se acuerdan de su madre. Bueno. Y por muy pendejo que te salga el hijo, después créeme que cuando les pasa algo gordo terminan exclamando, ¡ay, madre mía! Y está incorporado en el hecho, ¡uy, ay, madre mía! ¡Ay, mi madre! Porque tienes esa mezcla de lo divino, mariano, sobre todo en la judío-cristiana, y de tu propia madre. Claro. Dices, ¡ay, mamita! Así que fijaros si es importante lo divino, lo femenino. Lo femenino. ¿Y por qué lo masculino ha querido tapar a lo femenino? Por miedo. Por miedo, porque lo femenino es superior. Y si te crees el papel, el problema es que lo masculino, cuando estás en el papel masculino, tu ego se cree que tú eres el purusa. Te crees que entonces tú eres el disfrutador y entonces estás usurpando la posición de Krishna. Te crees que eres el purusa, el controlador. ¿Por qué te mato en la violencia de género? ¿Por qué hacen esto? Bueno, la violencia machista, que los géneros no son violentos, los individuos lo son. ¿Pero por qué es? La maté porque era mía. Porque me creo que soy el disfrutador, me creo y tengo esa dependencia además. Entonces, si no puede ser mía, pues no va a ser de nadie. Es el miedo. El miedo. Por eso el machismo ha tapado muchas veces, ¿no? La mujer se ha tenido que enfrentar, aunque siendo un alma femenina exactamente igual que la del hombre, pero cuando se desvirtúan las relaciones sociales, el que está en la forma masculina se cree que es el purusa. Y sobre todo en esta era en la que a los hombres no se les educa para ser caballeros y respetar, como decía Víctor Hugo, que el hombre está donde termina la tierra y la mujer donde empieza el cielo, pues ahí estás fregado. Pero Víctor Hugo también decía por algún sitio, decía, no roces a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Imagínate. Qué cosa más hermosa. No roces a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Por eso al niño, a los que tenemos esta encarnación, se te tiene que educar como un caballero, como un satria.
Y como ya no hay educación en esos valores, en ese respeto del amor, de la veneración, por eso cuando a un caballero se le enseñaba que deje pasar antes a una mujer, no es por arrogancia, ni es por respeto a lo femenino. Es que debes dejar pasar lo femenino antes. Pero bueno, nos vamos por otro lado, que no viene al cuento. Uy, que me está entrando un mensaje, perdonad que no lo he puesto en silencio. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Dime. Ahora en las adolescentes hay una moda, mujeres siempre están como para gustar. Se ponen ropitas así muy cortas y tal, o sea, como si ellas fueran un objeto, porque ellas se sienten que si no las miran no son importantes. Hay una confusión ahí entre niñas, pero eso es muy general, eso son todas. Todas tienen que estar ahí poniéndose para que las miren, porque si no, no se sienten ni cuanto más las miran. Pues, ¿qué sucede, Aditi, querida? Pues porque en la educación se ha sustituido los valores filosóficos por el nihilismo, por el vacío, no hay nada. Entonces, ¿con qué vas a disfrutar? ¿Con qué vas a ser importante? Esta es una sociedad hipersexualizada, muy dominada por la lujuria, pero ya no solo por la lujuria sexual, en todo. Es la sociedad de la pose. Y ahora la gente está obsesionada con tener likes y cosas. ¿Y por qué me pongo así? Para que me den un montón de deditos para arriba, que además Udaba, que es psicóloga, no puedo explicar mucho más de eso, el chute que a algunos tontos le da la adrenalina porque ha conseguido 30 pulgarcitos para arriba. Y encuentran una gratificación ridícula y absurda en eso. Pero si hipersexualizas todo, pues entonces las chicas, ¿cómo se están comportando? Pues como las ciervas, en una manada de mamíferos, pues eso es un comportamiento símico de los simios. Y todos los tíos, a ver quién se lleva más hembra, es ridículo. Hay una conciencia muy baja en Ahí lo has dicho, la porque la cantidad de vibración, gente, la la vibración mayoría de baja, la la vibración baja, la vibración También, baja. también creo que viene del desplazamiento, del tener, el ser se ha perdido, el encuentro con el ser, quién soy, cuál es mi propósito. Entonces la sociedad lo ha corrido al tener y de allí vienen las posiciones de objeto, ¿no? Con distintos formatos, no solo lo hacen las que están en cuerpos de mujer, el hombre No, también. todos los metros sexuales que están ahora Exactamente. depilados Entonces, como bueno, anguilas. también creo que responde a eso, ¿no? Y me quedé pensando esto de que la importancia de esta esencia, de esta energía divina, ¿no? Manifestada en este amor incondicional. Y bueno, me sale la parte de Uddhava, ¿no? Ponerme ahí a racionalizar. Y, y me acordaba de este juego de tensiones, ¿no? Que genera esta danza cósmica entre, voy a decirlo, porque tampoco sé qué otra palabra usar, aparte desde que incursiono en la física cuántica cada vez se me pega más la palabra La energía, energía. no sé cómo reemplazarla, pero este juego de energías magnéticas y electromagnéticas, personificadas, ¿no? Genera estas tensiones en el universo que efectivamente arman una danza amorosa, ¿no? Y bueno, me asocié también ese movimiento con la posibilidad de recuperar la voluntad, ¿no? También asocio la voluntad con el movimiento y con una danza que, bueno, que ha sido perdida también en esta sociedad de consumo. Y bueno, y también me acordaba del Centro de Creatividad, ¿no? Donde justamente la danza y el arte está propuesto como un impulso hacia la espiritualidad, hacia lo divino, ¿no? Como un recuerdo de esa divinidad, ¿no? Ese movimiento amoroso. Y después, por otro lado, pensaba también que, bueno, esto que decía que en todas las prácticas espirituales aparece esta,
esta polaridad entre una energía que aparecen separadas y unidas a la vez, ¿no? Y me estaba acordando que me contaron los Bahá'í que Baha'u'lláh siempre recomendaba un cuento persa que se llama Majnun y Leila. Majnun, la traducción en persa es loco, y por eso me acordaba cuando usted habla de Leila era Dios, ¿eh? Esa devoción, él estaba loco de amor por Leila, ¿no? Y siempre por la calle lo tildaban loco, ¿no? El loco de Majnun. Bueno, también, y el mismo encuentro y desencuentro constante, ¿no? Esa distancia como para armar de nuevo esa tensión cósmica para que haya encuentro, ¿no? Esa distancia. Mira, me has recordado, al contar eso, querido Baba, al cuento en Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna. Bécquer, el protagonista del rayo de luna, se mueve justamente por esa vehemencia, por esa búsqueda, sale como un loco de amor a buscar, que nunca la llega a encontrar porque es un rayo de luna, lo que él estaba, y luego al final él ríe como un loco, ¿no? Como era un rayo de luna, pero lo hermoso de ese cuento de Bécquer es que te explica la esencia del amor, el amor por el amor sin más. ¿Cómo es ese amor, ese potente? Y fíjate que lo personifica en una dama. Claro. Que es la que lo impulsa. En verdad, el protagonista de ese cuento que se vuelve loco de amor, cuando esté cierto, en verdad ha sido puesto a prueba, ha sido movido por la potencia femenina del universo. Él sale a buscar eso. Y ese es el amor más loco de todo, porque pero va siguiendo, en verdad, está buscando fuera lo que tiene dentro. Claro. Pero es también el gurú, ¿no? Radharani sería el principio del gurú también. También, en un sentido también. El verdadero maestro espiritual lo que tiene que hacer es despertar amor en ti, no despertar temor. Y si tienes un maestro que te trata como si fuera un sargento de carabineros, entonces mejor cambia de maestro. A veces el maestro te tiene que corregir, obvio. Obvio, ¿no? Pues igual que tu padre, igual que un padre amoroso corrige a sus hijos, ¿no? Pero la figura del maestro espiritual en esta época está muy denostada. Sobre todo por el abuso que cometen los supuestos líderes espirituales que se ponen al frente. Pues es la era de Kali, estamos en una era de la locura, ¿no? Y de todo esto. Pero la verdadera misión de un maestro espiritual es hacer que se despierte en ti el amor, no el temor. Se tiene que despertar en ti el amor a Dios, no el temor a Dios.